Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina, yo soy de la Regional Pigüé y en este caso vamos a estar presentando en este taller a Javier Pepa Furfaro. Él es ingeniero en producción agropecuaria, egresado de la Universidad Católica Argentina, posee una diplomatura en gestión ambiental, es auditor líder en el sistema de gestión de la calidad, director de SPC Consultora y Sociedad Anónima, empresa especializada en la organización integral de procesos de empresas del sector agroalimentario. También nos acompaña Pablo Semberois, es ingeniero en producción agropecuaria, auditor líder en ISO 9001, cursó la especialización en seguridad e higiene en el trabajo agrario de la FAUBA, es facilitador habilitado por APRESID para Agricultura Certificada, es miembro de la Comisión de Capacitación de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas y es director también de la consultora SPC Consultora y Sociedad Anónima. Y también nos está acompañando Juliana Albertengo, que es ingeniera agrónoma, que trabajó en APRESID en el programa de Agricultura Certificada y Prospectiva, es asesora técnica independiente y hace consultorías nacionales e internacionales. También es facilitadora en agricultura certificada y miembro de paneles internacionales de agricultura y conservación. Bueno, como ya saben, el tema de los talleres consta de un módulo donde ellos hacen una presentación y después tenemos un tiempo de preguntas. Bueno, los dejamos con ellos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. En esta ocasión hemos preparado una presentación junto con Javier y Pablo para ir dándoles una pauta bien básica de agricultura certificada, y la idea es que después haya muchas preguntas, que ustedes evacúen todas sus dudas y nosotros podamos responderlas en la medida de lo posible. Así que bueno, para arrancar nuevamente, bueno, Javier y Pablo a mi derecha. Hay un concepto que, digamos, para poder arrancar con el tema de agricultura certificada tiene que quedar bien claro, que es el concepto de las buenas prácticas agrícolas. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Esta es una definición de la FAO que se usó siempre en APRESID en el momento en el que se quería definir agricultura certificada y en el momento en el que se creaba este programa. Y uno decía, bueno, pero ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? Porque hay muchísimas definiciones, pero esta de la FAO por ahí es la más acertada. ¿Y en qué constan o en qué consisten entonces estas buenas prácticas? En la aplicación del conocimiento disponible, es decir, de todo lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy, a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la obtención de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios. Como ustedes saben, la producción agrícola no solo se basa en la producción de alimentos, sino también de fuentes de energía, fuentes textiles, etc. Inocuos y saludables, procurando a la vez la viabilidad económica y la estabilidad social, que son digamos, los ejes de la sustentabilidad. ¿Y cuáles son los objetivos de las buenas prácticas agrícolas? ¿Por qué nosotros debemos adoptar estas buenas prácticas agrícolas? Por un lado, para mejorar los métodos convencionales de producción. Como ustedes saben, en la antigüedad, en nuestro país, y hoy en día hay muchísimos países que aún lo siguen haciendo, hay métodos tradicionales de labranza. Entonces, las buenas prácticas mejoran todo lo que es la agricultura tradicional. A su vez, también las buenas prácticas garantizan la inocuidad de los alimentos, porque garantizan que nosotros estamos cuidando los recursos y haciendo las cosas bien. Incrementan la seguridad en el trabajo agrario, porque uno debería utilizar elementos de protección personal, resguardar la salud de su trabajador, y en eso también se basan, por supuesto, las buenas prácticas agrícolas. Disminuir el impacto negativo de la actividad sobre el medio ambiente. ¿Cómo lo hacemos? A través de estas buenas prácticas y de la medición de indicadores en el caso de agricultura certificada. ¿Y cuáles son las buenas prácticas agrícolas que se han elegido, que APRESID ha elegido para este programa o esta certificación que se llama agricultura certificada? Por un lado tenemos, por supuesto, la no remoción, la presencia de cobertura, que es una de las bases, por supuesto, de APRESID. Las rotaciones, teniendo en cuenta diversidad e intensidad, por supuesto, de acuerdo a la zona en que cada uno de ustedes se encuentra. Una nutrición balanceada del cultivo, no solo del cultivo, sino del sistema en sí. Un manejo integrado de plagas, un manejo eficiente y responsable de agroquímicos y gestión de la información ganadera. No voy a abundar demasiado en detalle sobre cada una de estas buenas prácticas porque la mayoría las conocen y prefiero que utilicemos el tiempo en responder preguntas.
Y a su vez, no solo hay buenas prácticas estrictamente agrícolas, sino también las buenas prácticas pueden ser buenas prácticas empresariales, ambientales, digamos, se pueden dividir en distintos sectores o categorías, llamémosla. Y entonces dentro de las empresariales tenemos las relaciones laborales responsables con nuestros empleados, con la comunidad también en la cual nosotros estamos insertos, más hoy en día con todos los, por ahí los cuestionamientos que tenemos por parte de la sociedad. Y dentro de las buenas prácticas ambientales, la protección de las áreas de alto valor de conservación y la protección de nuestros recursos hídricos, que son, por supuesto, muy importantes. Bueno, yo les voy a contar en esta partecita algunos de los desafíos que nos encontramos nosotros como implementadores de este tipo de programas cuando arrancamos a trabajar en una empresa, ¿no? Que es una de las cosas que creo que más inquietud le puede generar a alguno de ustedes. Bueno, digamos, como uno de los temas más globales es el desafío del cambio cultural. El desafío de romper tal vez con una inercia de trabajo en el cual puede haber muchas cosas positivas, pero algunas tal vez no tan alineadas con los aspectos que estaba diciendo Juliana recién. Y bueno, y hay que poner en fila, digamos, a la tropa, digamos. Esa es la parte o uno de los puntos más digamos, que nos presentan más desafíos a nivel de cuando empezamos a implementar este tipo de programas. El tema de la legislación vigente, especialmente en todas las cuestiones relacionadas con fitosanitarios, es uno de los temas, digamos, que más nos preocupan y que es más álgido en el país en general y en distintas zonas en particular, como un tema más problemático aún. Bueno, es un tema para las empresas, no solo el conocimiento de la legislación que aplica a todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, sino después la real aplicación o el ponerse en línea con esa legislación que es muy abundante y a veces hasta contrapuesta, dependiendo de los distintos niveles, digamos, del Estado. En algunos casos también, cuando la situación inicial puede ser, digamos, precaria o muy básica, puede haber que hacer algunas adaptaciones relacionadas con las instalaciones y con la infraestructura, con las maquinarias, con los equipos, que eso también puede constituir una limitante. No lo vemos en general más en lo que tiene que ver con los socios de APRESID o en este nivel de productores que están muy apuntados a la tecnología, pero la realidad es que hay cuestiones que a veces hay que adaptar y que también implican algún tipo de inversión. Bueno, todo lo que tiene que ver con los requisitos que decía Juliana, que ustedes se pueden bajar el protocolo si alguno no lo conoce y verlos en detalle, aplican también para los contratistas. Ese es un desafío también importante, porque una cosa es lo que está, digamos, dentro de nuestras manos como productores y otra cosa es cuando ya la órbita de aplicación va hacia los terceros involucrados. Los requisitos aplican a los contratistas, por lo cual es un desafío ganarse a los contratistas, considerarlos, digamos, como socios, mostrarles las ventajas, que ahora va a hablar Pablo, los beneficios de la implementación de este tipo de programas para, digamos, ganárselos por las buenas, porque especialmente cuando estamos hablando de productores chicos que no tienen gran escala, el poder de negociación es menor y bueno, hay que entrarle por la buena, obviamente. Después también, esto viniendo de los años, digamos, de los que venimos, es también un desafío grande el pasar de la mirada de la campaña, la mirada cortoplacista, a un horizonte, digamos, más de mediano plazo. No solo quedarse con el número, digamos, de la campaña, sino considerar este tipo de cosas como lo que son, que no dejan de ser inversiones, que en definitiva, después lo va a hablar Pablo, tienen que ver con aumentar la rentabilidad por la baja de los costos ocultos o de los costos de la no calidad. Y poner en la ecuación de costos también todo lo que tiene que ver esto de los costos ocultos, las externalidades negativas de la mala aplicación o de la no aplicación de las buenas prácticas o de las malas prácticas, que algunas tanto agronómicas como sociales o ambientales, que a veces no se consideran, pero la realidad que es un punto que hay que considerar, hay que ponerlo en la ecuación de costos como para poder realmente dimensionar el impacto que puede tener una mala práctica, un impacto que puede ser real o por lo menos los impactos potenciales que no dejan de ser un impacto real por la inquietud o la inseguridad que provocan en las empresas en las cuales, digamos, están en el aire con aspectos, por ejemplo, relacionados con la legislación vigente, ¿no? Para nombrar algunos.
Y entre los desafíos, especialmente en algunas empresas pequeñas o que todavía no están tan acostumbradas, es el manejo de la información. Hay mucha información hoy, pero es todo un desafío el gestionarla bien. Y este tipo de programas va en la línea no solo de generar datos, generar información, sino el poder gestionarla bien, que sirva realmente para la gestión de la empresa, para la toma de decisiones. Es un desafío también en los niveles, digamos, más operativos, en los niveles de campo, el generar, digamos, una costumbre de una buena toma de datos para generar buena información para la toma de decisiones. Y por último, digamos, no se agota acá los desafíos, pero es una enumeración de algunos de esos desafíos, es el remar contra la corriente, digamos, ¿no? Más allá de que estos temas son cada vez más conocidos, todavía proporcionalmente en el abanico amplio de todos los productores de una región o de la Argentina, es muy poca la gente que se sube a este tipo de trenes. O sea, es ser punta de lanza, lo cual está bueno en un sentido, pero no deja de ser un desafío porque hay muchas cosas y especialmente la coyuntura, el contexto, pueden no ayudar y tirar, digamos, les estoy planteando, digamos, las cosas negativas entre comillas, porque tienen sus aspectos positivos, pero se las planteamos primero para que ahora vean cuáles son todas las ventajas, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Sigo yo. Un poco la idea fue presentar primero en qué consistía un programa de buenas prácticas, sea el de agricultura certificada o sea, digamos, cualquier otro, ¿no? que podamos llegar a implementar, y cuáles son los principales desafíos, porque ahora vamos a ver las ventajas y en general cuando se presenta este tipo de programas y nosotros que nos dedicamos a implementar esto, obviamente que de lo que más nos gusta hablar, de lo más fácil para nosotros es hablar de los beneficios, pero el cuello de botella o el fantasma de implementar este tipo de cosas siempre está en esos desafíos que planteaba Javier y es ridículo negarlos, ¿sí? O sea, hace falta obviamente una predisposición de parte del dueño, del propietario, de la dirección, de los socios o de quien fuera, que tire de alguna manera de la soga hacia todo el resto del equipo de trabajo, ¿no? Y cuando hablamos del equipo de trabajo, como planteaba Javier, no es solamente los empleados de forma directa, sino también contratistas, y entre los contratistas nombro obviamente a lo que es siembra, cosecha, aplicación o lo que fuera, también hablo de contratistas generalmente más informales, como pueden ser molineros, alambradores o lo que fuera, como también pueden ser proveedores de servicios y proveedores de productos, a los que también tenemos que meter dentro de esta rueda. ¿Cuáles son algunas, o por qué implementar buenas prácticas? Insisto con esto, Juliana lo decía al principio, hay como tres aristas de las buenas prácticas, ¿no? La parte de las buenas prácticas agrícolas puramente y después lo que tenía que ver con lo empresarial y con lo ambiental. Lo agrícola es algo que por ahí, las buenas prácticas agrícolas específicamente, es algo que por ahí, en el último tiempo especialmente, a partir del desarrollo de I+D, digamos, y de mucho trabajo en ese sentido, ha ido cambiando y estamos seguros que va a seguir cambiando. Quiero decir, lo que está bien, lo que está mal, o lo bueno, o lo mejorable en términos de tecnología agrícola, es algo que viene modificándose mucho y que lo va a seguir haciendo. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es empresarial y en lo que es ambiental, porque es algo que realmente es más a mediano plazo, digamos. Es mucho lo que hay por hacer, es poco lo hecho y es lo que probablemente se desarrolle más lentamente, digamos. Todos aquellos cambios que nosotros generemos a nivel ambiental o a nivel de desarrollo empresarial o de responsabilidad empresarial es algo que es muchísimo más a mediano plazo, digamos, y que no cambia tanto. Una de las primeras, miles de razones, ¿no? La primera, creo que lo planteaba Julián y lo planteaba también Javier, es el ordenamiento interno, en la medida que empezamos a trabajar sobre el organigrama de la empresa, sobre las autoridades, sobre las funciones, sobre las responsabilidades, sobre los canales formales de comunicación. Empezamos a trabajar sobre un sistema de toma de datos que realmente nos asegure contar con información real en tiempo y forma. Especialmente lo que nosotros vemos como implementadores no es la falta de datos, a veces es la falta de datos, no tanto la falta de información, sino que esté en tiempo y forma. En general lo que nosotros vemos en las empresas, o el desafío, uno de los principales desafíos, es que la información esté en tiempo y forma. De nada nos sirve un año después, 6 meses después o un año después, cuando ya la decisión de coyuntura tiene que haber sido tomada mucho más rápido. Uno de los beneficios definitivamente es ese. Va de la mano, obviamente, con la información
calidad para tomar decisiones, estandarizar procesos y la visión de profesionalismo. Tiene que ver, las dos están muy relacionadas, digamos, esto de empresas que aunque no sean demasiado grandes, aunque sean inclusive familiares o unipersonales, nada les impide, muchas veces solamente la estructura mental, les impide trabajar de forma más profesional, estandarizar sus procesos para que no dependan en una etapa de cosecha, me depende, los resultados de mi cosecha dependen del contratista con el que trabajo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que intentar romper, digamos, ¿no? La forma en la que nosotros encaramos un proceso de cosecha tiene que ser de la empresa y no de aquel que me presta el servicio. Mejor utilización de recursos, planificación y control. En general nosotros siempre hablamos de, bueno, el círculo de mejora continua, ¿no? Planificar, ejecutar, controlar. En general las empresas agropecuarias, o por lo menos lo que nosotros vemos, son muy fuertes en ejecutar, y a las pruebas me remito, digamos, no hemos pasado o han pasado años de tormenta y las empresas siguen en pie. No son tan buenas en el momento de planificar y definitivamente donde en general fallamos es en el control, ¿sí? La posibilidad de comparar lo ejecutado con lo que planificamos es ahí el punto que fallamos. Pero para eso hace falta un sistema, una estructura, digamos, no es muy difícil hacerlo de forma artesanal. Exigencia de mercado, cumplimiento de legislación, creo que es algo que ya Javier medio que lo planteó. El cumplimiento de legislación es una especie de caminar de alguna manera sobre un cable de acero sin red abajo, ¿sí? El tema es que como miramos para adelante no damos cuenta del precipicio que hay abajo. La cantidad de legislación que hay nueva, la cantidad de legislación que, inclusive lo decía Javier, se contrapone entre provincias, se contrapone entre municipio y provincia, legislación que por ahí sale legislación pero no se regula, que no es la palabra, no me está saliendo ahora. ¿Cómo? Que no se reglamenta, esa es la palabra, gracias. Es enorme y la realidad es que el riesgo que tiene el empresario en ese momento es exactamente el mismo, aunque no lo conozca. Quiero decir, eso es algo que no hay otra manera que tener un sistema que me permita seguir la legislación y la evolución de esa legislación. Requisito de cliente, diferenciación frente a la competencia, algo que nosotros hemos visto especialmente en los primeros años de empezar a implementar este tipo de programas es frente a una enorme presión, digamos, especialmente a la hora de, por ejemplo, de arrendamiento de campos o de alquiler de campos, cuando una de las variables en general es solamente el precio, digamos, y aquel medio quintal o lo que fuera que uno puede poner de más, empieza a generar, por supuesto en algunos dueños de campo que quieren alquilar, este tipo de cosas empiezan, al principio muy despacio y hoy últimamente un poco mejor, empiezan a hacer una diferenciación entre aquel que pone 15 quintales por decir algo, el que pone 15 quintales a lo mismo, aquel que tiene una forma de resguardar patrimonialmente lo suyo, aquel que tiene un control sobre contratistas, aquel que sabe que puede demostrar, digamos, a las partes interesadas la forma en la que trabaja, los análisis que genera, los resultados que hace, seguramente, y lo hemos visto por lo menos en clientes nuestros, tiene siempre un valor agregado en ese sentido. Algo que no es menor y que está allá arriba, que es el precio diferenciado de productos. Eso es algo relativamente nuevo, en algún sentido, es una especie de zanahoria que tuvimos durante mucho tiempo y que no era tal, o por lo menos o temporalmente era por ahí durante los primeros 6 meses del lanzamiento de algún programa lo era y después lo dejaba de ser. Hoy la realidad es que el protocolo RTRS, por ejemplo, de agricultura certificada que está homologado en ese sentido, tiene un sobreprecio sobre la tonelada de soja producida o certificada bajo este tipo de esquemas. ¿Es mucha plata? Y no, depende de la cantidad de soja en este caso, porque es RTRS que produzcamos, pero la realidad y lo que nos interesa que más o menos tenga una idea, después vendrán las preguntas, es ese sobreprecio, ¿sí? Muchas veces es el que paga, se autopaga la implementación y los costos, muchas veces de infraestructura necesarios para salir a cumplimentar este tipo de protocolos. 2 temas más, y digamos son muchos más, pero 2 temas más. Uno es, que no me resulta menor, es el tema del mayor compromiso del personal. Es algo que es muy difícil de costear, digamos, es muy difícil de ver en un análisis de resultados, pero es algo definitivamente clave. El mayor compromiso del personal cuando empezamos a conocer básicamente cuáles son las leyes, los derechos y las obligaciones del trabajador, la utilización de ropa de trabajo, de elementos de protección personal, la legislación que los ampara, y empezamos a generar un ambiente de mayor, de mayor tranquilidad o de mayor
bienestar, llamémosle así, eso nosotros por lo menos en 15 años de trabajo en este tipo de cosas es una relación directa, ¿sí? Difícil de ver, pero es una relación directa. Y la facilidad de auditoría de partes interesadas es otra que me interesa ver porque es también algo que nos surge de la experiencia en empresas especialmente familiares o de socios, donde muchas veces uno solo es el que se encarga del gerenciamiento del campo y donde a veces hay partes interesadas que pueden ser hermanos, tíos, sobrinos o lo que fuera, que están a la vuelta pero que tienen otras profesiones, otras actividades, el poder generar no solamente el ser, sino también el poder parecer. Y este tipo de protocolos lo que hace es eso, ayuda también a parecer aquello que uno es. Quiero decir, poder facilitar la auditoría de los procesos por parte de esa gente que no está tan de socios, que no está tan metidos en el sistema y que por más que tengan la confianza en uno, está bueno siempre poder demostrarlo de esa manera. Creo que no me quiero pasar mucho más. De todas estas, una sola más y la dejo a Julián otra vez, es el tema de la transferencia de pericia, que por lo menos de las que veo acá, es una de las que también más me interesa. La transferencia de pericia básicamente es facilitar aquello que uno, como dueño, director, propietario, como gerente, como responsable de producción o como encargado de lo que fuera, tenga la posibilidad de trabajar sobre la estandarización de esos procesos, de documentar esos procesos y de generar más fácil la transferencia del conocimiento cuando uno se va de la empresa, cuando uno renuncia, cuando uno lo despide, digamos, para el caso lo mismo. Haber trabajado de tal manera que, que cada persona dentro de la empresa sea fundamental, y eso es un poco en lo que trabajamos, pero ninguno sea imprescindible. En general, en las empresas medianas, digamos, lo que uno se encuentra es enorme cantidad de personal imprescindible, lo cual habla o demuestra, digamos, es uno de los botones de muestra de una empresa que está en riesgo constante. ¿Sí? Juliana. Gracias, Pablo. Bueno, y entonces, después de todo lo que hemos visto de qué son las buenas prácticas agrícolas, cuáles son los principales desafíos, por qué debemos implementar agricultura certificada, es la pregunta que por ahí nos viene a la cabeza, o lo que primero se nos ocurre. Dentro de los puntos por los cuales nosotros todos los productores en realidad deberíamos implementar agricultura certificada, es, digamos, si bien nosotros ya estamos haciendo siembra directa y sabemos que con la siembra directa y con todo el sistema en sí tenemos un 96% menos de erosión, por supuesto, por ejemplo, esta sería una manera de poder verificarlo y certificarlo. Lo mismo que el mantenimiento y el incremento de la materia orgánica. Agricultura certificada se basa en la certificación de todo el proceso productivo a través de las buenas prácticas que les mencionamos al principio y la medición de ciertos indicadores que en conjunto con esas buenas prácticas son los que nos muestran esta disminución en la erosión, este incremento en el contenido de materia orgánica, mayor eficiencia en el uso del agua, costos de insumos, calidad de las aplicaciones, etcétera, con todo apoyado también, por supuesto, en todos los registros que son necesarios seguir para el proceso de certificación. A su vez también hay cuestiones que van mucho más allá de lo que es nuestro predio en sí o nuestro campo en sí o las actividades que nosotros realizamos a diario. Por ejemplo, la menor contaminación de agua y suelo es algo que por ahí nosotros muchas veces no lo pensamos, pero si nosotros hacemos aplicaciones correctas, mantenemos el resguardo de los cursos de agua, estamos logrando o estamos disminuyendo la contaminación que podríamos estar realizando en esos cursos de agua. Y esa agua no solo, digamos, la utilizamos nosotros o justo pasa por nuestro campo, sino que es un bien común de por supuesto, toda la humanidad. Mayor cuidado de las comunidades vecinas. Hoy en día tenemos muchas exigencias de nuestros vecinos, de las comunidades en las cuales nosotros estamos insertos. Y qué mejor que poder demostrarles a través de un certificado que nosotros estamos haciendo las cosas bien, que estamos siguiendo un protocolo de buenas prácticas agrícolas, indicadores, que es auditable y certificable por una tercera parte, que no somos nosotros los que decimos que hacemos las cosas bien, sino que es un tercero, un ente certificador, que viene y verifica que el productor cumple con eso. Entonces, realmente es un aval muy, muy grande al momento de poder, digamos, presentarse ante una comunidad como un productor responsable. La disminución de emisiones de gases de efecto invernadero también es otra cuestión que
digamos, es mucho más global y no solo nos afecta de nuevo a nosotros como productores, sino a todo el mundo, si queremos decirlo. Pero a través de las buenas prácticas agrícolas nosotros estamos haciendo una menor emisión de gases de efecto invernadero. Y así hay millones de razones por las cuales implementar agricultura certificada. Pero si bien, digamos, acá está la lista, yo creo que la más importante es que ustedes tienen que estar convencidos para poder implementar agricultura certificada y que el deseo de ustedes de estar certificados y de mostrarle a la comunidad lo que están haciendo tiene que ser ese porqué, el por qué van a implementar agricultura certificada. Y ahora los dejo de nuevo con Javier. Gracias, Juliana. Bueno, hasta acá, digamos, más o menos de qué se trata, cuáles son los desafíos, los beneficios. Ahora vamos a ir capaz que más al objeto de la charla, por dónde empiezo, cuál es el camino a la certificación, etcétera, y después los dejamos con las preguntas para que se saquen todas las dudas. Por supuesto, contactarnos a nosotros, contactar un facilitador habilitado. La realidad es contactar a Presid, contratar a cualquiera de los facilitadores, a alguien que sepa del tema, porque la realidad que es un tema muy vasto, especialmente para el que nunca estuvo digamos, muy familiarizado con esta temática. Y digamos, lo que proponemos habitualmente es el saber de dónde parte la empresa, o sea, dónde estamos parados con respecto a todos estos requisitos. Para eso se tiene que hacer un relevamiento inicial, un diagnóstico como si uno quiere ir al médico, a ver por dónde empezamos, qué problema tengo, cuál es el camino, y trazar en base a ese relevamiento, que normalmente se hace un informe, que eso le queda a las empresas como para que después, aunque no llegaran a querer implementar o iniciar el camino en ese momento, le queda para el futuro, como un valor agregado de por sí. Bueno, establecer un plan de trabajo a medida, como para definir primero cuáles son los plazos necesarios, plazos lógicos. ¿A qué me refiero con plazos lógicos? Que no sean ni demasiado, digamos, laxos o largos, porque a veces si a esto no se le da una continuidad, se hace más difícil, como muchas otras cosas, digamos, en la vida, pero tampoco plazos demasiado exigentes que generen un atropellamiento, especialmente no poder sacarle partida o fruto a esos beneficios que veíamos antes, porque el único objetivo es la certificación. En general, creo que ya se ha mencionado, en estos temas, como decía Juliana, hay que meterse porque uno está convencido de que realmente es una necesidad de la empresa, no por los 2, 3 ni 10 dólares más que puedan sacar por una tonelada de soja de cualquier otro producto. Eso es la frutilla del postre. La realidad que hay que meterse porque uno dice, bueno, esto realmente es bueno para mi empresa, es bueno para la sustentabilidad económica de mi empresa, me meto por esas razones y después viene la certificación, fantástico. Por eso también uno de los riesgos es cambiar la ecuación y decir lo único que me interesa es la certificación, desconozco los beneficios, me meto por eso nada más, por el cartelito, y ahí es donde después pueden venir las frustraciones, ¿no? Entonces los plazos tienen que ser adecuados para permitir un ritmo de implementación y de trabajo conjunto a medida de cada empresa y que permita el no ir ni demasiado rápido ni demasiado despacio, estableciendo por supuesto los contenidos de ese plan de trabajo, un cronograma de trabajo específico y con los responsables de los distintos temas, ¿no? Esto, digamos, no deja de ser, es fruto de la experiencia, la realidad que ahí ponemos un plan de trabajo, la duración de un plan de trabajo habitual, 6 meses yo diría es muy poco, pero puede haber situaciones, hay gente que ha certificado en 6 meses, pero la habitualidad de alguien que se inicia es un proceso de 1 o 2 años. Mínimamente 1 año para poder también agarrar toda una campaña, para poder generar información, analizar esa información, etc. Son los tiempos habituales que lleva el llegar a una certificación. Que llegar a la certificación en realidad es un primer paso, visto con esta visión, digamos, de mediano o largo plazo, es pasar el primer examen. A partir de ahí empiezan un montón de cosas más, ¿no? Ese círculo de la mejora continua que hablaba Pablo. ¿Y en qué consiste el camino? Bueno, el camino consiste, cuando vamos de la mano, digamos, entre un facilitador, un asesor externo y la empresa, es un camino de trabajos conjuntos, de trabajo con el personal, mucha capacitación a la gente. Uno de lo que decía Pablo antes, de qué genera el mayor compromiso de la gente. Bueno, uno de los temas también es que se empieza a considerar a la gente mucho más que
en algunos casos como venía siendo, digamos, la gente empieza a participar, se la empieza a capacitar, eso realmente a veces es subestimado, pero la gente lo valora muchísimo, el poder no solo adquirir nuevas habilidades o nuevos conocimientos, sino el solo hecho de que entren a tener un poco más de participación, el hacer talleres conjuntos, el hacer prácticas de campo, realmente es digamos, una revolución en muchos casos. Y obviamente también consiste en algún desarrollo documental, de registros, obviamente, lo decía antes, en algunas situaciones no queda otra que adecuar instalaciones o equipos, hay que hacer algún tipo de inversión, pero desde nuestra óptica, digamos, esa no es, digamos, la principal limitante que nos encontramos. La principal limitante muchas veces tiene que ver con la inercia, con el cambio cultural, que son cosas que uno a priori diría, pero eso no requiere tanta plata o no requiere plata, pero no dejan de ser todavía las barreras principales. No pasa tanto por el tema tal vez de poner un mango para una instalación o algo, sino la parte más, el factor humano, digamos. Ese es el factor humano interno y lo que hablábamos del factor humano externo relacionado con los contratistas. Bueno, y para ir cerrando, por lo menos para dar tiempo a preguntas, un poco siguiendo la línea que planteaba Javier, el rol del facilitador, ¿no? Que en definitiva es el asesor externo, que es el que conduce de alguna manera ese proceso de implementación. ¿Por qué un facilitador en definitiva? A ver, la primera pregunta ¿es obligatorio? Por supuesto que no, de ninguna manera. ¿Es necesario? Yo te diría que, o les diríamos, tanto Juliana como nosotros, que sí, pero básicamente por experiencia. Si la pregunta también puede ser si conocemos empresas que han certificado este tipo de programas sin la ayuda externa de un facilitador, la respuesta también es sí. ¿Cuántos son? Te diría lo mínimo, ¿sí? Especialmente, y cuando nos referimos a este tipo de empresas, suelen ser empresas realmente muy grandes que pueden llegar a disponer inclusive de alguna persona interna, como para que realmente de alguna manera pueda liderar el proceso y además tenga todo el tiempo y los recursos para aprender cómo hacerlo, digamos, ¿no? Con lo cual los tiempos se suelen alargar bastante, por lo menos por nuestra experiencia. ¿Por qué un facilitador? Básicamente por el conocimiento que tenemos y por dónde nos hemos formado, tanto Juliana como nosotros, como el resto de los facilitadores que andan dando vueltas. Nos hemos formado en ese sentido y es lo que nos dedicamos a hacer, ¿sí? Y tenemos la experiencia. Me parece que la experiencia es uno de los... te diría que es casi más importante que, bueno, van de la mano, pero es más importante que el conocimiento. La posibilidad de haber visto o de tener, de haber trabajado en este tipo de cosas en diversidad de establecimientos, en diversidad de provincias, en diversidad de localidades, en diversidad de estructuras, desde unipersonales hasta empresas, hasta sociedades anónimas, digamos, de 10 o 15.000 hectáreas agrícolas, también nos da un abanico y una posibilidad de poder adaptar, implementar y hacer cosas que ganan mucho tiempo, y cuando hablamos de tiempo básicamente es plata, ¿sí? Se autopaga. Otro de los procesos otro de los roles de este facilitador es liderar ese plan de trabajo. Un poco lo decía Javier, por lo menos, a ver, supongo que todo el mundo será parecido, pero en la Argentina, particularmente donde hay muchísimos cambios constantemente, la coyuntura se mueve todo el tiempo, dependemos básicamente mucho de los precios también, hace que muchas veces la cabeza, a ver, para esto hace falta, como lo decía Juliana, la decisión como primera medida y la tenacidad en mantener esa decisión a lo largo del tiempo. Picos hay millones, hay miles a lo largo de este año o 2 años que plantea Javier y que puede ser más, obviamente, pero hace falta, por lo menos en nuestra experiencia, alguien que guíe, que capacite, que busque los mejores capacitadores para cada uno de los temas que son necesarios para este tipo de cosas, que cuando las pilas de alguna manera, por decirlo coloquialmente, se caen, sea el que obliga, el que visita el campo y el que obliga a mantener eso, o detecte cuál es dentro de la empresa la capacidad de liderazgo mayor en este tipo de cosas y las pueda maximizar. Realizar seguimiento permanente, hacer auditorías internas, ¿sí? Tener el conocimiento y la capacidad de hacer auditorías internas, que es un proceso en sí mismo, no es solamente un control a lo loco, sino que tiene un proceso en sí mismo de preparación, de ejecución y de información para que eso realmente sea positivo. Y de alguna manera acá dice, establece contacto con el certificador. En realidad es el que, además puede hacerlo, pero es el que nos lleva, digamos, de alguna manera, o lo lleva al productor o al empresario de la mano en este camino, con todas las aristas que eso tiene,
¿sí? De capacitación, de organismos municipales o provinciales, de la certificadora en sí misma, y va llevando o va colaborando con la empresa para que esto no caiga en saco roto. La realidad es que se pone mucho tiempo, se pone plata, pero especialmente se pone tiempo, que no deja de ser plata, y el facilitador de alguna manera se asegura de que ese tiempo y esa plata invertida rinda sus frutos. Ese es en definitiva un poco me parece que el rol preponderante de lo que hacemos. Quedamos abiertos a preguntas, me parece que hemos cumplido los tiempos. Ahí está, bueno, ahí les quedan los datos, tanto de Juliana como nuestros. Bueno, después, llegado el caso, obviamente que nosotros nos quedamos, Juliana y nosotros nos quedamos después para alguna pregunta puntual. Bueno, y después de las preguntas, en todo caso, cerramos la charla. Bueno, agradecemos con un aplauso a los chicos. Y si no sé si tienen alguna consulta. ¿Alguno? Bueno, yo por ahí consultarles en este caso, yo creo que todos nosotros tenemos la voluntad de hacer buenas prácticas agrícolas. El tema es saber dónde uno está parado y hacia dónde tiene que ir caminando. Por ahí un poco que nos cuenten algunos de los indicadores o cómo están nucleados los indicadores, como para saber uno, digamos, cuáles son. Creo que todo es medible, pero bueno, hay cosas que las podemos medir mejor o no, o podemos partir de una base diferente. Por ahí contarnos un poquito cómo son la sistematización de la agricultura certificada. A ver. Bueno. Tampoco anda. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Bueno, la idea es que, como les comentábamos, las buenas prácticas APRESID las ha definido en conjunto con los indicadores. Esperen que me paro así, los veo a todos. Los ha definido en conjunto con ciertos indicadores. Hay indicadores que están relacionados al suelo en sí, como puede ser la gestión del fósforo, como puede ser, bueno, la densidad, la porosidad, bueno, todos indicadores por ahí más agronómicos que todo el mundo de campo ya los conoce y muchos incluso ya los están midiendo. Y después hay otros indicadores que están relacionados a las otras buenas prácticas, a las buenas prácticas más sociales, más ambientales, empresariales, que esos indicadores van muy de acuerdo a la, digamos, a la fisonomía propia de cada empresa. Nosotros muchas veces definimos indicadores de ese tipo de acuerdo a lo que cada empresa por ahí necesita o lo que cada empresa tiene. Hay algunos, de nuevo, que son fijos y otros que uno los puede ir adaptando. Y la idea es que esos indicadores les sirvan a ustedes dentro de la empresa como un tablero de control para ir monitoreando hacia dónde va su empresa, hacia dónde está yendo, por ejemplo, la parte de suelo, relacionada, digamos, a las cuestiones de suelo, cuestiones más sociales, más ambientales, porque de nuevo es una certificación que se basa en los 3 ejes de la sustentabilidad, la cuestión social, productiva y ambiental. Entonces hay que tenerlos a todos en cuenta a la hora de generar indicadores. No sé si, bueno, quieren agregar algo. Para los que más, digamos, que no conocen tal vez el programa o lo conocen menos, les destaco 2 indicadores de los que decía Juliana, digamos, los que serían los indicadores indirectos. Uno relacionado con, digamos, las clases toxicológicas de los fitosanitarios. O sea, hay un indicador que se llama balance de impacto de fitosanitarios, que lo que le permite a la empresa es ir midiendo año a año qué porcentaje de banda verde o banda azul o amarilla está utilizando en el campo. Entonces eso también es información útil porque además de permitir el análisis, obviamente permite una toma de decisiones, un análisis que por supuesto siempre es económico, pero le agrega este componente de seguridad laboral, de ambiente, de preocupación por la comunidad, etcétera. Y otro indicador interesante, digo, todos son interesantes, pero les destaco 2 de los indirectos, porque los que decía Juliana, ustedes tal vez ya están más habituados, los agronómicos, es el de consumo de combustible o eficiencia en el uso del combustible, que más allá del fin ambiental, de la reducción de los gases de efecto invernadero, etcétera, tiene también un fin económico interesante. Digamos, todas estas cosas, lo bueno que tienen que lo que es ambientalmente bien hecho, en general tiene un rédito económico, porque vale eficiencia, es como
todo el tema este del gas y todas estas cosas que estamos viviendo, digamos, más allá del utilizarse, se utilizan mejor los recursos y por ende se gasta menos plata, ¿no? Entonces, y lo que decía Juliana de el abanico que te abre para establecer los indicadores más útiles para la empresa. Tal vez, inclusive puede ser que no sean los más útiles los que propone AC para una determinada empresa y que dentro de todo este programa, de toda esta implementación del sistema, descubra otros indicadores que son mucho más importantes en ese tablero de control que decía Julián. Yo agrego una sola cosita desde el punto de vista del desarrollo de la gente o de las personas. Un indicador que está bueno, a ver, un planteo que está bueno siempre es partir, o nosotros por lo menos lo buscamos de esa manera, en un plan de capacitación de la gente, ¿no? Poder armar un plan anual o bianual de capacitación, de horas dedicadas a la capacitación de la gente en las diferentes temáticas, pueden ser técnicas o pueden ser generales, no sé, primeros auxilios, manejo de fuego o lo que fuera. Pero el poder tener indicadores que nos permitan medir cómo está la empresa en ese sentido, el desarrollo de la gente. No sé, horas de capacitación sobre horas de trabajo o horas de capacitación efectivamente realizadas sobre las horas planificadas, ¿sí? Cantidad de incidentes laborales sobre las horas trabajadas o sobre la gente, poder empezar a tener por lo menos una vez al año una foto de cómo estamos parados respecto también del desarrollo de las personas que en definitiva son, nos guste más, algunos serán, hay empresas más volcadas hacia la gente o menos, pero definitivamente la gente es la que lleva adelante la empresa, digamos. Hay decisiones que después, hay objetivos empresariales que la que lo despliegan es la gente. Si nosotros no tenemos indicadores de cómo está el desarrollo de esa gente, indicadores objetivos, no al dedo, ¿no? A decir, están contentos, los veo chochos, nos juntamos de vez en cuando y están bien, sino realmente poder tener indicadores objetivos que nos permitan no solo monitorearlo adecuadamente, sino además plantear objetivos para el año que viene, para los 5 años siguientes o lo que fuera. ¿Alguna consulta? Dentro de los indicadores sociales, ¿podrían mencionar algunos de los que son externos, digamos, no para dentro de la empresa, sino con la sociedad misma? Sí, por ahí lo que normalmente se trata de medir es, por ejemplo, la cantidad de reclamos que vos podés llegar a tener por parte de tus comunidades vecinas. Es decir, si tenés, no sé, demandas de la municipalidad o alguna nota de algún vecino o algún comunicado o alguna queja de algún vecino que se te ha quejado porque, no sé, hiciste una aplicación y le quemaste un cultivo o porque aplicaste con viento para su lado o para el lado de la población. Eso se tiene muy en cuenta desde el punto de vista externo también, ¿no? Puede ser otro, digamos, hay empresas, por ejemplo, y en general recomendamos eso, que los programas de capacitación se abran a las comunidades y a terceras partes. Entonces eso también puede ser otro indicador, digamos, mirando para afuera, digamos, cuánto rompe la burbuja la empresa y sale a proponer cosas o a participar de cosas relacionadas con las comunidades en las que está inserta. Solamente subrayo eso, digamos, obviamente indicadores podemos sacarlos o armarlos según lo que la empresa necesite, pero creo que uno de los desafíos grandes que tiene el campo, lo hemos visto arrancó probablemente en el 2008 con fuerza, digamos, pero sigue estando, es la posibilidad, y de hecho ayer en La Puerta también tuvimos parte de eso, es que el campo salga, de alguna manera, salga de su lugar de comodidad y salga a explicar que aquello que hace lo hace bien y lo puede hacer bien, por lo menos aquellos que estamos comprometidos en ese aspecto. Nosotros hemos tenido enormes resultados el costo de una capacitación, por decir algo, de manejo de fuego de primeros auxilios es X, ¿no? Por decir cualquier cosa, y lo pueden tomar los 5 empleados nuestros, los 10 o los 30 empleados nuestros. Pero el éxito que nosotros hemos logrado y la imagen de la empresa respecto de la comunidad, cuando ese mismo costo se diluye en los directores de las escuelas o en las maestras de las escuelas rurales que están a la vuelta o la participación del municipio, es enorme el impacto que eso tiene y está bueno medirlo para poder demostrar, digamos, que aquello que hace es lo que hablábamos hoy de ser y parecer, ¿no? Hacer las cosas bien, pero también salir a la comunidad y defendernos de una manera más objetiva, con indicadores. Bien. ¿Qué tal? Tengo 2 preguntas. Muchas veces la manera de hacerle entender a la gente que esto es muy importante es el beneficio económico directo que se puede obtener.
¿cuál sería? Y después, por otro lado, ¿cuál sería, si existe alguna certificación para contratistas rurales? Gracias. Bueno, con respecto al costo, como bien decía Javier, en el último tiempo muchos productores han implementado en conjunto agricultura certificada, que es de nuevo la certificación del proceso productivo en el campo, con RTRS, que es la certificación de la soja, digamos, de la mesa redonda de soja responsable. La RTRS tiene una plataforma a través de la cual los productores certificados pueden vender sus créditos. Es una manera ficticia, llamémosle, no es que la soja que sale del campo va a ir directo a otro puerto, a otro acopio o a donde sea, sino que uno tiene tantos créditos cada tantas toneladas que uno certificó en ese campo, ¿no? Entonces esos son los créditos, son lo que se negocia y lo que se vende y por lo que se obtiene ese plus. Pero más allá de eso, digamos, eso por ahí es como lo más tangible sin haber implementado el sistema. Cuando uno implementa un sistema de gestión de calidad y se mete dentro de lo que mencionábamos, de la mejora continua, del poder planificar, hacer, verificar, todo lo que uno hace en el día a día, hay muchos costos ocultos que nosotros teníamos en nuestras empresas y que empiezan a salir a la luz. Y eso también es, si bien digamos no es un sobreprecio en nuestro producto, pero es un ahorro muchas veces que nosotros estamos teniendo. Muchas veces hacíamos mal determinada cuestión y a través del registro nos damos cuenta de que no lo tenemos que hacer más así o cometemos un error en una aplicación, en una siembra, una mala densidad o lo que fuera, y a través del registro nos sirve, o sea, con el registro nos sirve para no volver a repetirlo y eso implica un costo, por supuesto, también, ¿no? Y la segunda pregunta. Certificación para contratistas, APRESID tiene una certificación para contratistas, está disponible y bueno, se basa también en, hay distintos niveles de certificación para contratistas y se basa más que nada en las cuestiones legales, de elementos de protección personal, protección de todo el personal en sí, capacitación y bueno, buenas prácticas de acuerdo a la labor que cada contratista lleve adelante. Les pongo un ejemplo concreto, hay muchos ejemplos, lamentablemente, pero un ejemplo concreto de una cuestión que uno dice una pavada, no solo la vivimos nosotros en su momento en un cliente que arrancamos a trabajar, sino que seguramente ustedes tienen muchos ejemplos más parecidos, que por una mala práctica de almacenamiento digamos, de fitosanitarios, que es uno de los requisitos, y no, digamos, un producto haber perdido el marbete, haber quedado el bidón blanco, hubo una confusión y en lugar de agregarse un aceite mineral, no importa, se agregó un herbicida y se quemaron 50 hectáreas de soja. Eso es un ejemplo, digamos, y ustedes deben tener muchos más de las malas prácticas, digamos, cosas que parecen menores, insignificantes, pero terminan impactando. Para mí eso es casi mucho, no, casi no, es lo que decíamos antes, son los beneficios reales más que los 2, 3 o 10 dólares que se pueda sacar más por una tonelada. Dos preguntas. Acá. En temas, las certificaciones en maíz, ¿cómo las están viendo? Digamos, hay empresas ya que están certificando maíz también, y en aquellas que tienen RTRS, digamos, ¿es fácil mudar todo para hacer maíz? A ver, agricultura certificada es un programa integral, digamos, engloba a todos los cultivos, por lo tanto incluye el maíz, y RTRS, más allá de que, digamos, la certificación es sobre la soja, como estamos tratando de sistemas agrícolas integrados, en el cual un año hay soja y otro año hay maíz, o hay trigo, etcétera, también involucra a toda la unidad productiva, más allá de que algunos, aparte del beneficio económico, ¿no? de los créditos que decía Juliana, o si tenés cadena de custodia y lo comercializás en el físico, se trata solo de la soja, los requisitos se aplican, digamos, para todo digamos, todos los procesos de la empresa, ¿no? Certificaciones exclusivas de maíz, yo no sé, vos Juliana en Córdoba, si tenés... Claro, pensé en bioetanol o por ese lado, ISCC,
Hay otros, hay muchos, digamos, hay varios programas reconocidos. Nosotros estamos acá, obviamente, en APRESID por agricultura certificada y hablamos también de RTRS porque es uno de los programas que está homologado con agricultura certificada, lo cual establece, digamos, un nivel de requisitos muy similar, para el cual, digamos, para el productor que implementa y certifica agricultura certificada, está a un pasito, digamos, de tener RTRS. Y a la inversa, tal cual, y viceversa. Pero específicamente de maíz, por lo menos nosotros no tenemos la experiencia concreta de un, pero probablemente haya algún otro facilitador que sí, o no sé, lo desconozco. Me agrego una cosita más, digo, como imagen o como ejemplo. Porque la realidad es que han aparecido un montón de protocolos y van a seguir apareciendo, digamos, y en la medida, por lo menos, nosotros venimos siempre un poquito más atrás de mercados un poco más exigentes en ese sentido, donde el consumidor está mucho más pegado a la producción y mucho más exigente, empiezan a aparecer libritos de todo tipo. A nosotros nos gusta compararlo y me parece que es algo relativamente fácil de entender. Cuando nosotros armamos, digo, los facilitadores, cualquiera sea, pensamos, y es uno de los beneficios de contratar un facilitador, pensamos un sistema de gestión de calidad, nosotros lo comparamos al Windows, ¿sí? Al sistema operativo Windows, que una de las cosas que generó, que revolucionó de alguna manera es poder, a ver, yo quiero escribir una carta, trabajo con un Word, quiero hacer cálculos, trabajo con un Excel y quiero hacer una presentación, trabajo con el PowerPoint. Pero las herramientas con las que manejo los tres programas son básicamente las mismas. Yo tengo el soporte armado para deshacer, copiar, pegar, guardar, etcétera, etcétera, todo es igual. Un poco el sistema de gestión de calidad es ese sistema operativo. Yo hoy puedo estar certificando, ustedes pueden estar certificando agricultura certificada, homologado con RTRS para obtener los 2 mangos o $3 por tonelada de soja. Pero si mañana aparece, si eso cambia, o si aparece el maíz, o aparece el cártamo, o aparece lo que fuera, uno ya tiene el sistema operativo, de alguna manera, el sistema de gestión de calidad, que me permite agarrar cuáles son los requisitos puntuales que me está exigiendo ese librito y cumplirlos mucho más fácil, ¿sí? Y tengan en cuenta, ese sistema operativo, digamos, agricultura certificada, como se basó en la ISO 9001, que es la norma, digamos, de más reconocimiento internacional en lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad. Por eso AC tiene, digamos, desde el nacimiento el sistema operativo que decía Pablo, ¿no? Que es esa ISO 9001 de base que tiene. Gracias. 2 preguntas bien cortitas. Primero, ¿cuál es el costo aproximado por hectárea del proceso de certificación? Y segunda pregunta, ¿cada cuánto tiempo se realizan las auditorías? Bueno, el costo de la certificación, hay una tasa, digamos, que se paga a Presida. Acá está Rocío Belda, la responsable del programa, presente. Ella te lo va a poder aclarar exactamente al importe que se abona por hectárea. Y después, bueno, tenés el costo de la auditoría, que es también de acuerdo a la estructura que tenga la empresa. El ente certificador pasará un presupuesto que varía generalmente. Cuanto más hectáreas son, más se diluye ese costo, por supuesto. Y bueno, a su vez, no sé. Sí, los facilitadores, si es que uno los necesita. Y el esquema de certificación de agricultura certificada es el siguiente. Vos hacés la auditoría de certificación o auditoría inicial, que se llama. Ese certificado que te dan te dura por 3 años, pero en los años intermedios, o sea, todos los años siguientes, tenés que hacer auditorías de seguimiento. Esas auditorías de seguimiento son más económicas que la auditoría inicial o de certificación. Entonces vos vas a tener en un periodo de 3 años o en un ciclo de certificación una auditoría inicial, 2 de seguimiento. Y digamos, en esos seguimientos se va a verificar que el sistema no se caiga, porque si no, imagínate que viene el auditor y si vuelve a los 3 años y en el medio uno no hizo nada, va a mantener un certificado válido de algo que no está digamos, en marcha. Entonces eso es lo que se constata en el caso de agricultura certificada. Los otros esquemas por ahí tienen, digamos, marcos diferentes, pero la base es la misma. Para que tengan una idea, igual como decía Juliana, es un presupuesto a medida que hacen las certificadoras y hay varias certificadoras habilitadas, digamos, acreditadas para estos esquemas.
Hay diferencias entre las certificadoras, o sea, la recomendación es cotizar con todo, bueno, como cualquier presupuesto habitual, pero estamos hablando, digamos, varía mucho, también como decía Juliana, de la cantidad de establecimientos y la cantidad de hectáreas, las distancias, si es una misma región o no, pero les doy un dato concreto para que se lo lleven, digamos, aproximado, porque acabo de cotizar un cliente. Estamos hablando de aproximadamente un cliente que tiene un campo propio, 1.500 hectáreas, y unos 6-7 establecimientos alquilados a la vuelta, en un radio de 50 kilómetros aproximadamente. Estamos hablando zona centro de provincia de Buenos Aires, suman 2.000 hectáreas en total. Días de auditoría son aproximadamente 2 días y medio, y el presupuesto que pasaron, que en realidad es AC y RTRS, en realidad eran 3 días porque entre los dos programas, ronda más o menos el primer año los 40.000 pesos, 45.000 pesos. Para que te lleves un dato, después puede ser 50, 55, 30, pero más o menos por ahí. Después, como decía Juliana, el siguiente año es un poquito menos. Bueno, a eso está el fee de APRESID, que ahora podrá decir algo Rocío. Y bueno, y después si hay un facilitador, son honorarios profesionales que pueden ser equivalentes a los de cualquier otro asesoramiento profesional. Bueno, discúlpenme, pero tenemos que estar dejando la sala en este momento, así que le damos otro aplauso y agradecemos la presencia de todos. Yo lo último que quiero decir, alguna duda puntual o lo que fuera, nosotros tenemos un stand en Cruz con APRESID y al lado Nitrajín. Si hay alguna consulta que haya quedado afuera, encantado de recibirlos ahí.